Bueno, vamos a seguir con nuestra clase. Vamos al segundo tema que, como les decíamos, se vincula perfectamente, está imbrincado, digamos, con el primer tema que estuvimos viendo, que es el modelo de atención en salud. Y este tema que vamos a enfocarnos en este momento es específicamente respecto a la estrategia de atención primaria de la salud. Respecto a esta estrategia, lo que vamos a ver y vamos a recorrer a lo largo de esta presentación es cómo nació, qué antecedentes hay en Argentina, cómo fue cambiando el concepto a través de los años, cuáles son sus principios y sus elementos esenciales, cómo se organiza dentro del sistema de salud y cuáles son las competencias que tienen que tener los equipos para trabajar en la estrategia de atención primaria de la salud. Bueno, muy bien. La atención primaria de la salud, la APS, nació fue una estrategia, digamos, que se presentó en el año 1978 en Alma Ata, que se constituyó en una declaración, ¿no?, que estableció y definió qué se esperaba de la estrategia de atención primaria. Fundamentalmente surge como una respuesta que era, digamos, una respuesta a una necesidad que se establecía respecto a necesidades de salud, a metas de salud, que estaban establecidas en un documento que se llamó Salud para Todos en el año 2000. ¿Qué había pasado hasta este momento? Bueno, ustedes saben que después de la Segunda Guerra empieza el gran desarrollo tecnológico vinculado al descubrimiento de los antibióticos y vinculado también al desarrollo de los rayos X y a un gran despliegue de tecnologías que, dependiendo cómo eran las condiciones de los países, sobre todo condiciones económicas, el desarrollo de la salud fue creciendo y desplegándose. Sin embargo, lo que se percibía era que las personas y sobre todo los niños seguían muriendo, seguían falleciendo de causas prevenibles justamente a partir de esos descubrimientos y del desarrollo tecnológico. Y evidentemente hacía falta definir algunas otras cuestiones, algunas otras estrategias que permitieran resolver y mejorar todos esos indicadores de salud. Si ustedes buscan Salud para Todos en el año 2000, alguna de las metas que tenía era, por ejemplo, reducir la mortalidad infantil a menor de 24 por mil. Había países que tenían mortalidad arriba de 100. Nuestro país, si mal no recuerdo, estaba alrededor de 40 y pico en ese momento en mortalidad infantil. También implicaba, por ejemplo, que hubiera agua potable y sistema de cloacas para toda la población y que la cobertura de vacunación fuera también del 100%. Era una expectativa bien ambiciosa, pensando como muy lejos el año 2000, por lo cual se establecieron todas esas metas y la atención primaria de la salud, que también tenemos un tema con el nombre porque es Primary Health, bueno, si era primaria o primordial. Digo, hay una larga discusión debido a cuál fue el nombre, digamos, o la traducción, cómo se hizo, si realmente respondió a los principios o a las intenciones de ese grupo que se reunió allá en Alma Ata en el año 1978. De todas formas, es interesante plantear, ahora vamos a ver de qué se trata o qué se propuso en ese documento y en esa declaración, plantear que en Argentina, y ni que hablar en el mundo, digo, en el mundo, por ejemplo, el Sistema Nacional Inglés, que es de principios de 1900, ya establecía diferentes niveles de atención, establecía un Sistema Nacional de Salud con un médico de familia, un médico de cabecera, bueno, un general practitioner, un médico generalista, fuera como la puerta de entrada al sistema, con distintos niveles de complejidad.
Hay otras experiencias en el mundo, pero en Argentina lo tenemos específicamente a Ramón Carrillo, que ustedes saben fue el primer ministro de Salud a partir de la Constitución del 49 como ministro, él había empezado antes como secretario. Eh, y Carrillo, que tenía una visión muy amplia de la salud, ya plantea, a pesar de que se lo reconoce como el gran creador de hospitales en Argentina, eh, ya tenía una visión mucho más amplia de la salud, más allá de los hospitales, y plantea, deben recordar o deben haber leído ustedes, que siempre la mejor expectativa era tener los hospitales vacíos. ¿Por qué planteaba esto? Porque él entendía que la salud, o la concepción de salud, o el cuidado de la salud, no solo pasaba por resolver los problemas de las enfermedades, ya cuando, bueno, algo había fracasado antes y llegaban a internarse a los hospitales por patologías complejas. Por eso es que propone el plan sintético de Ramón Carrillo, que no es tan conocido, lo propone para el segundo gobierno de Perón, que bueno, se termina con el golpe militar del 55. Ahí Carrillo, en este plan sintético, ya propone 3 niveles como de abordaje de la salud. Uno es el microcosmos, que es el abordaje clínico, el enfoque más clínico, más individual. El mesocosmos, que es un enfoque epidemiológico, digamos, de situación más de descripción de lo que es como el estado de salud de una población, de abordaje más comunitario. Y el tercer nivel era el macrocosmos, en el cual incluye el abordaje social de la salud. En esa dimensión incluye las condiciones de vida de las personas, propone ya la regulación de la profesión médica, que bueno, fundamentalmente era un servicio privado y donde podían acceder de manera individual los que podían pagar, o si no, bueno, estaban los hospitales que eran, digamos, más del lado de la atención de la salud, pasaba más por la solidaridad que por un ejercicio de un derecho. Entonces ahí también establece la posibilidad de regulación del tema de farmacéutico y el acceso a los medicamentos y el acceso a un médico de familia. Y bueno, ya Carrillo tenía toda esa dimensión eh, que incluía estos 3 niveles de abordaje de la salud. Después tenemos a Alvarado en Jujuy, en la década del 60, que ya arma el programa de promotores de la salud, que empiezan a hacer visitas domiciliarias y a trabajar el enfoque más preventivo de la salud y de atención en la comunidad o en los domicilios. Lo mismo, una experiencia parecida aparece con Tanoni en la provincia de Salta, donde crea el programa de agentes sanitarios, un programa de salud rural que después se denomina programa de APS después de que aparece Alma Ata. Por otro lado, tenemos una experiencia de profesionales, de médicos rurales que se instalaron en la provincia de Neuquén entre 1960 y 1970. También ahí desarrollaron un plan de salud y se creó la primera residencia de medicina rural en esa provincia en el año 1974. Hay otro referente conocido de la medicina rural, como el doctor Laureano Maradona, y tenemos más cercano la experiencia de Floral Ferrara, médico sanitarista, que fue ministro en la época del gobernador Cafiero en la provincia de Buenos Aires, y que propone un programa que se llama Programa TAMDOS, que es el programa de atención ambulatoria y domiciliaria, donde propone un equipo interdisciplinario que trabajara desde el primer nivel de atención y que tuvieran un abordaje integral de la salud con familias a cargo y que pudieran hacer el seguimiento a lo largo de su vida de todos los miembros de la familia y de forma interdisciplinaria. Debemos decir también que en nuestro país hubo y hay diversas experiencias desarrolladas a lo largo de todo nuestro país que, bueno, fundamentalmente se fortalecieron a partir quizás de Alma Ata, pero tenemos estas otras que ya tenían un gran antecedente de otro enfoque asociado al cuidado de la salud.
La declaración de Alma-Ata lo que plantea es que la atención primaria es una asistencia sanitaria esencial basados en métodos y tecnologías prácticas que sean científicamente, que tengan basamento científico y que sean aceptados por la comunidad donde se inserta. ¿Qué quiere decir? Respetamos la cultura de las comunidades donde se insertan, pero sí respetamos y consideramos que el método científico no es, digamos, nada de improvisación, de solamente educación para la salud, sino que tiene que garantizar una asistencia sanitaria esencial y basado en métodos científicos. Otra de las cuestiones que se plantea es que es mediante la participación, plena participación de la comunidad y a un costo que la comunidad y el país puedan sustentar. Esto habla de que tiene que ser algo que sea sustentable y acorde a las realidades de cada país, que debe necesitar una adecuación a lo local. También plantea el espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. En este sentido, como hablamos de participación, y hoy hablábamos del derecho a la salud, como también la democratización del saber y del poder, hablábamos de un modelo de atención donde el usuario, la persona, es una persona activa que decide sobre su salud, que recibe información, un sujeto de derecho. Bueno, en esto va lo que se planteó en Alma-Ata desde el principio como autorresponsabilidad y autodeterminación. Por otro lado, plantea que esta asistencia sanitaria esencial forma parte integrante del Sistema Nacional de Salud, del que se constituye como la función central y el núcleo principal. ¿Qué quiere decir? Que esta asistencia no es escindida ni aislada en un lugar remoto, sino que es parte de todo el sistema de salud local en el cual tiene que estar esta asistencia sanitaria relacionada con los diferentes prestadores de salud, los diferentes efectores que son parte del Sistema Nacional de Salud. También plantea que representa el primer nivel de contacto entre los individuos, la familia y la comunidad con el Sistema Nacional de Salud, digamos que es como lo que le llamábamos la puerta de entrada, pero lo más importante también respecto a este concepto es que lleva la salud al lugar donde reside y trabajan las personas. Estamos pensando o propone atención primaria la declaración de Alma-Ata que el sistema de salud se acerca a donde viven las personas. Habíamos hablado de que había desarrollo tecnológico, ampliación de servicios, pero sin embargo había gente que por distintas razones, seguramente vinculadas a sus determinantes sociales, a la determinación social de la salud, no estaban accediendo y morían o se enfermaban de enfermedades que podrían ser prevenidas. Por eso surge un poco acá lo de acercar el sistema de salud, lo de ampliación de los centros de salud fuera de los hospitales, lo de que el sistema de salud llegue a las escuelas, llegue al trabajo, ¿sí? En diferentes estrategias que, bueno, ustedes seguramente a lo largo de su desarrollo profesional y a lo largo del avance quizás de esta materia puedan ir viendo otras estrategias, otros programas que hay, por ejemplo, existe el programa de salud escolar, en el cual el sistema de salud tiene vínculo con el sistema de educación, y pueden trabajar juntos en las escuelas haciendo prevención de enfermedades en niños o cuidando la cobertura de vacunación. Lo mismo puede pasar con centros de jubilados o con geriátricos o con hogares distintos, de distintas índoles, con fábricas. Ahí aparece la medicina laboral, donde hay que estar cerca de donde vive, donde trabaja la gente, para poder mejorar y garantizar el acceso a la salud y el abordaje, el modelo del abordaje de los problemas de salud de las personas. Bueno, y la otra cuestión, que un poco está relacionado con el componente del Sistema Nacional de Salud, es que constituye un elemento de proceso permanente de asistencia sanitaria. O sea, es el primer contacto, pero implica un acompañamiento a través de todo el proceso de atención de la persona. ¿Cuáles eran las actividades esenciales que planteaba Alma-Ata en ese momento? Bueno, la incorporación de la educación sobre los principales problemas de salud y sobre los distintos niveles de prevención. Ustedes ya vieron en Salud Pública 1, prevención primaria, que incluye la promoción de la salud, la educación para la salud y la protección específica, prevención secundaria, vinculada al diagnóstico precoz, tratamiento oportuno,
todos los screening, prevención terciaria vinculado con tratamiento de la enfermedad y rehabilitación. Bueno, la educación para la salud debe atravesar todas las instancias de atención y cuidado de las personas, eh, y los distintos niveles de prevención pueden ser y deben ser desarrollados en el momento que la persona toma contacto con el sistema de salud. También incluía la promoción y suministro de alimentos y nutrición apropiada, considerando que la alimentación es un derecho humano básico sobre el cual, si no había una alimentación adecuada, no había posibilidades de trabajar o de tener injerencia en la salud o en los problemas de las enfermedades. También implicaba abastecimiento adecuado de agua potable y saneamiento básico, cómo garantizar estas dos cuestiones que son fundamentales para garantizar la salud, el agua potable y el saneamiento. La asistencia materno-infantil, en ese momento la principal, digamos, indicadores que más preocupaban era la mortalidad materno-infantil, la inclusión de la planificación de la familia. Ustedes saben, o no sé si saben, pero es importante saber que el derecho a la salud sexual y reproductiva es un derecho nuevo. Por muchos años, hasta que tuvimos la ley en el 2004, era un derecho que solamente se accedía pagando a los métodos anticonceptivos, y bueno, ni que hablar antes cuando no estaba también por razones religiosas y culturales garantizado el acceso a la planificación de la familia. Bueno, las inmunizaciones contra las principales enfermedades infecciosas, la prevención y lucha contra las enfermedades endémicas locales, Chagas, por ejemplo, ¿sí? Otras parasitosis, tuberculosis, prevención y lucha, tratamiento apropiado de enfermedades y traumatipos comunes, esto estamos hablando del 80% de las patologías comunes, que son la principal causa de consulta, ¿sí? Y suministro de medicamentos esenciales, es otra de las cuestiones que fue una deuda pendiente, sobre todo en el subsector público, que fue también resuelta de alguna forma con el programa Remediar a partir del 2004 en Argentina. Después de esta declaración que se hizo en el año 1978, los distintos países implementaron distintas estrategias, hubo diferentes movimientos en el mundo y sobre todo en América Latina que hablaban de la medicina social, y esto llevó a que, dependiendo de las condiciones de cada país, sobre todo del desarrollo económico y del nivel de desarrollo en general que tenía cada país, la atención primaria se constituyera digamos, en una estrategia que garantizara el acceso y la continuidad de cuidados. Digo, había países que tuvieron gran desarrollo, sobre todo los europeos, Canadá, que plantearon el médico de familia, bueno, ni que hablar de Cuba, que armó su sistema de salud a través de un gran desarrollo de todo lo que eran las medidas preventivas, a través también del médico y la enfermera de la familia. España, Italia, Francia, Alemania, hubo muchos países que hicieron un gran desarrollo, y otros que se limitaron a quizás tomarlo como una medida compensatoria, y se empezó a hablar de atención primitiva o atención de baja calidad para poblaciones pobres o excluidas que de otra forma no accedieran al sistema de salud. Entonces empezó una gran discusión, primaria, primordial, primitiva. ¿Qué es la atención primaria? Incluso salió un documento que llamaba 25 años de salud para todos del año 2000, donde se replanteó y se hizo un llamamiento a los gobiernos para que invirtieran el dinero y dispusieran las políticas que eran necesarias para que la estrategia de atención primaria no fuera un mecanismo compensatorio, sino que fuera el garante o la estrategia garante del derecho a la salud. Entonces, en ese sentido aparece Mario Testa, que es otro sanitarista muy importante, que escribe un libro que se llama un artículo dentro de un libro que se llama Pensar en Salud. El artículo se llama Atención Primaria o Primitiva, y dice que la contextualidad de la APS está dada en primera instancia por el sistema de salud donde se encuentra inserta, y se puede tener un significado concreto otorgado por el sistema de salud,
o puede ser un significado abstracto en el cual solo hay definiciones ideológicas. Entonces, acá dice, bueno, a ver, ¿cuál es la verdad del asunto? ¿Qué es la atención primaria? Realmente es una estrategia para que sea el eje del sistema de salud, que garantice el acceso, la participación de las personas en sus decisiones, que se acerque, o es una expresión de deseos o de repetición de políticas eh, con definiciones ideológicas, pero que no se traduce en políticas claras y concretas hacia dentro del sistema de salud. Lo que decía Mario Testa hablaba de que uno de los principales problemas para que fuera más una expresión de deseo que una verdadera política tenía que ver con que en algunos países había servicios diferenciados por grupos sociales y también eso estaba vinculado a la circulación de los fondos. ¿Qué quiere decir? En nuestro país, por ejemplo, tenemos una medicina privada, una medicina de la seguridad social y un subsector público, y esto hacía, dependiendo cómo sean los servicios en primer nivel y el acceso, una característica diferencial en cuál era la posibilidad del acceso a la salud, dependiendo con el servicio diferencial a donde el usuario o la población estuviera incluido, ¿sí? Otra de las cuestiones es la calidad. ¿Quiénes son los que dan los servicios en el marco de la estrategia, o podemos especificarnos en el primer nivel de atención, que pueden ser los centros de salud, los consultorios? ¿Qué perfil profesional se pone? Si es un profesional formado, si no es un profesional formado. Es por eso que todos estos años se ha hecho un gran esfuerzo por formar médicos generalistas o de familias que tengan una formación formal, una especialidad, y que puedan ser realmente personas que puedan dar una atención de calidad y que puedan ser una entrada al sistema que permita que la persona pueda tener un médico que sepa cómo vive, cuáles son su trabajo, cuáles son sus condiciones, cuáles son sus hábitos, y que pueda acompañarlo a lo largo del sistema o de las consultas a los especialistas para poder tener una mirada integral y no una mirada por partes. También pasó esto con el tema de promotores de salud, agentes sanitarios, que son personas de la comunidad que trabajan en el sistema de salud, que son muy importantes para la atención, para el trabajo en equipo, porque conocen realmente cómo viven sus vecinos, y pueden llegar y les abren la puerta y les dicen, les cuentan más cosas que por ahí le cuentan a un profesional adentro de un consultorio, pero que esos no sean los únicos que llegan o hacen llegar la salud a las personas, sino que sean parte de un equipo que tenga enfermeros, enfermeras, promotores, médicos, médicos de especialidades básicas, no solo médicos de familia, sino pediatras, clínicos, ginecólogos, y que se pueda tener una red para la consulta con especialistas. Bueno, eso es lo que habla Mario de calidad. ¿Cuál es la calidad? ¿Cuáles son el acceso? ¿Está garantizado el acceso a la metodología diagnóstica? ¿O cuáles fueron las políticas para garantizar el acceso a los distintos servicios de salud? Bueno, en este sentido, si la tecnología es adecuada, si se trabajó con una política de reducción de costos, y fundamentalmente Testa dice que las razones quizás para que la estrategia de atención primaria no se implemente como una verdadera política fueron fundamentalmente una incoherencia en la organización y en los propósitos, quizás en esto que decimos de la diversificación de los subsectores y cómo es el financiamiento y cómo se amplifican, y por eso habla de la multiplicidad institucional por sector, o sea, en cada sector, el privado, el público, el de seguridad social, hay infinidad de prestadores, hospitales, centros de salud, centros de diagnóstico. Esos mismos centros de salud quizás dependen de diferentes áreas, algunos dependen de desarrollo social, otros dependen de salud, por ahí salud mental y adicciones de esta parte. Entonces, se atomiza, se diversifica, y eso cuesta que haya una coherencia, una integración en las políticas, y sobre todo en la posibilidad que le podamos dar a las personas de hacer un seguimiento y que pueda recorrer el sistema de salud de manera tal que no esté dando vueltas por el mismo y que pueda resolver sus problemas. Bueno, estas son algunas de las cuestiones por las cuales Testa plantea si esta estrategia es viable o no es viable de aplicar. Entonces, lo que se plantea es que independizada, la estrategia de APS, independizada
de un compromiso por la equidad, hablamos de equidad, derecho a la salud, ¿se acuerdan? De la equidad en el acceso, en la distribución de los riesgos y en el saber y el poder, y de un compromiso por el derecho a la salud, que implica todas estas equidades que acabamos de nombrar, la APS corre serios riesgos de ser instrumentada como un componente más de carácter compensatorio dentro de sistemas de salud fragmentados y no universales. O sea, lo que se plantea es que la estrategia de APS sale como para rellenar pequeños agujeros en partes del sistema en el cual vive gente que no accede por diversas razones a ellos, y no una verdadera estrategia que haga que el sistema esté integrado y las personas puedan resolver todos sus problemas de salud. Entonces, después de todas estas cuestionamientos y bueno, avances a lo largo de los años, e intentos en los diferentes gobiernos, en las diferentes jurisdicciones, aparece otro documento en el 2008 que habla de cuáles son los sistemas de salud basados en la APS, y plantea, dice, la nueva definición de APS sigue siendo la misma que la de Alma Ata, o sea, con todos esos principios que hablamos, pero se enfoca sobre todo en el conjunto del sistema de salud, incluyendo los diferentes sectores, públicos, privados, con y sin fines de lucro, y es aplicable a todos los países. Entonces, la APS, en una serie de documentos que llaman la renovación de la APS, vuelve a decir que esta estrategia es necesaria, es importante, es la que tiene que ser, pero que no es solo para el subsector público, para las personas, digamos, que viven con complejidad social o de bajos recursos, sino que es una estrategia para integrar el sistema de salud, también a los otros subsectores, tengan o no tengan fines de lucro, tiene que ser la estrategia que guíe el sistema y que organice el sistema. Entonces, para ejemplificar esto, se me ocurrió traerles este punto del programa médico obligatorio. El programa médico obligatorio es un programa que se crea en el año 98, creo, y es un programa que establece cuál es el piso de prestaciones, digamos, que sí o sí tienen que ofrecer los prestadores de la seguridad privada y del sector privado. Digo, esto quedaba siempre, hasta que no había este programa, esta ley que permitía definir cuáles eran las obligaciones, quedaba muy a disposición, digamos, a definición de qué servicios podían prestar las obras sociales y las prepagas, y en este caso se estableció a través del programa médico obligatorio, que después se fue modificando, qué era lo que sí o sí tenía que ser prestado. Ahora, lo importante que les quiero contar en este momento es que este programa, también para los otros sectores, decía lo siguiente: dice, el programa médico obligatorio está basado en los principios de la atención primaria de la salud, entendiendo la misma no solo como la cobertura para el primer nivel de atención, o sea, los centros de salud o los consultorios, privados en este caso, sino y fundamentalmente como una estrategia de organización de los servicios sanitarios. Por tanto, se sostienen los principios de privilegiar la preservación de la salud antes que las acciones curativas, y por tanto reforzar los programas de prevención, brindar una cobertura integral, es decir, un abordaje biopsicosocial de los problemas de salud, asegurar un mecanismo integrado de atención en los distintos niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria. O sea, tanto para el subsector público como para el subsector de la seguridad social y del privado, se plantea la estrategia de atención primaria como la estrategia que puede hacer que el sistema funcione y que no solo se enfoque en la enfermedad, sino que incluya las categorías preventivas de prevención primaria y prevención secundaria, y también que hubiera un abordaje biopsicosocial. Esto que hablamos en la primera parte de la clase, el tema 1, donde se consideren todos los determinantes a la determinación social que hacen que las personas hagan uso distinto de los servicios de salud o tengan mejores o peores condiciones en cuanto a su salud. Entonces, en este documento se plantean cuáles son los principios de la atención primaria, se renuevan algunos conceptos, y los principios son fundamentalmente el derecho al mayor nivel de salud posible, la equidad,
la solidaridad como principios básicos, ¿sí? Después tenemos los elementos esenciales del APS, que son los constitutivos, que son los que vuelven a definir cuáles son las características de un sistema de salud que esté basado en APS. Bueno, estos son el acceso y la cobertura universal, asegurando que no solo haya cobertura, o sea, haya un centro de salud o un hospital cerca de la gente, sino que se pueda acceder efectivamente, que se produzca el acceso a ese servicio, a esa atención, a esa guardia, a ese estudio diagnóstico. Los servicios pueden estar, pero tienen que ser accesibles a las personas, y hay que considerar todos los tipos de alteraciones de la accesibilidad, ya sea por horario, por accesibilidad geográfica, por accesibilidad cultural, como vimos en la primera clase. Atención integral e integrada, bueno, hablamos de todos los niveles de prevención, primaria, secundaria, terciaria, y integrada también se refiere a los diferentes niveles de atención, ¿sí? Tanto en el primer nivel, que son los centros de salud o los consultorios externos, el segundo, que son hospitales de baja complejidad, o el tercero, que son hospitales de alta complejidad o especializados, ¿sí? Énfasis en la promoción y en la prevención, estamos hablando de prevención primaria y secundaria. Atención apropiada, estamos hablando de considerar a la persona, la atención centrada en la persona en relación a sus necesidades, a sus características, su determinación social, de calidad, con gran despliegue de servicios. Siempre estos últimos años se ha hablado de la ampliación de la capacidad de respuesta del primer nivel de atención. Hay otros países donde el sistema de salud tiene mejores características que las nuestras en relación a sus indicadores sanitarios sobre todo, que hacen que la persona solamente llegue a los hospitales o a los centros de mayor complejidad cuando necesita una internación. Mientras tanto, todo lo que es preventivo, curativo de las enfermedades prevalentes, todos los estudios diagnósticos, incluso el sistema de guardia sin internación, todo funciona en el primer nivel de atención. La posibilidad de resolver los controles, un control de embarazo, digo, en todos estos últimos años se han hecho mucho despliegue para que haya laboratorios en el primer nivel de atención, para que haya algunos especialistas que concurran para hacer un prequirúrgico, un control cardiológico de un diabético, de un hipertenso. Bueno, la atención apropiada tiene que ver con eso, con adecuar los cuidados y la calidad a lo local, a las personas, y a tratar de resolver la mayor cantidad de problemas cerca donde vive la gente. Orientación familiar y comunitaria, esto habla de que no solo se mira al individuo, sino a la familia y a la comunidad, por eso incluye mucho todo el trabajo con agentes sanitarios, con promotores de salud. Mecanismos activos de participación, se promueve que haya participación y consideración de las distintas organizaciones sociales referentes, pueden ser comunitarias o como pueden ser otras organizaciones que haya, como la escuela, la iglesia, el club, el centro de jubilados. Que haya un marco legal e institucional y una organización y gestión que garanticen que todo esto suceda. O sea, por ejemplo, un antecedente que hay es con el tema del tratamiento de los diabéticos y el acceso a la insulina. En un momento solamente se planteaba que la insulina podía estar en una farmacia, en un hospital, y que en un centro de salud no se podía. Imagínense una persona que usa insulina, que necesita todos los días proveerse de ella, hacerse los controles, si además tiene que conseguir el turno del hospital, conseguir el especialista, ir a buscarla, digo, seguramente si hay un buen centro de salud, un buen consultorio cerca de su casa, le pueden hacer el tratamiento específicamente, pero para eso tiene que haber una ley que habilite que determinados medicamentos y determinados procedimientos se puedan hacer fuera de los hospitales. Pasaba mucho eso con la colocación, por ejemplo, de los DIU, y ahora con el tema del aborto legal. Digo, eran prestaciones o prácticas que solamente se podían hacer dentro de hospitales, y con el tiempo se fueron modificando algunas cosas para que las políticas, la organización y la gestión acompañe también la descentralización de los servicios cerca donde vive la gente. Garantizar el primer contacto. Este primer contacto es estar cerca de las personas, y este primer contacto se puede establecer tanto desde los centros de salud o de los consultorios, como cuando una persona
que llega una guardia en un hospital de alta complejidad, y a partir de ahí empieza un proceso de cuidado que quizás la primera parte se hace en ese lugar, un diabético descompensado, una persona con psicosis que abandonó su medicación o que tuvo un problema y se descompensó y apareció en el hospital, y sin embargo, el primer contacto en ese nivel de complejidad le puede dar la primera parte del tratamiento, y su seguimiento y su cuidado se lo pueden seguir haciendo su equipo de cabecera, su médico, su enfermera, su psicólogo, que esté en el centro de salud, su trabajador social, fuera de ese hospital, pero lo importante es que a partir de ese contacto, sea en el nivel que sea, haya un acceso al sistema de salud que le permita después ir resolviendo sus problemas. Bueno, recursos humanos apropiados tiene que ver con el perfil de formación, con cada vez tener equipos de salud más formados en este enfoque para poder garantizar la implementación, porque como decíamos, si seguimos formando todos los trabajadores de la salud solamente para atender a las personas dentro de una institución, o cuando ya están gravemente enfermas, bueno, nos va a quedar pendiente todo lo que pasa antes que esa persona llegue con ese problema, o con ese problema así, de enfermedad más que de salud, al atenderse a donde estemos trabajando. Bueno, recursos adecuados y sostenibles, se habla de recursos físicos, tanto edilicios como instrumentales, y como también medicamentos, vacunas, todo lo que haga falta para garantizar la continuidad de cuidado, y acciones intersectoriales que tienen que ver con los que les contaba, que si detectamos que hay un problema de contaminación, de medio ambiente, un problema que tenga que ver con educación, o con trabajo con otras organizaciones sociales, u otros sectores, educación como les contaba para hacer salud escolar, con desarrollo social, en el caso de alimentos, de vivienda, o de diferentes programas, por ejemplo, de adultos mayores, con el PAMI, que tiene montones de programas, y hay muchas comunidades donde hay muchos adultos mayores que necesitan de un cuidado permanente, y que no solo cuando ya tengan algún problema complicado para resolver. Sí, van a tener siempre problemas porque seguramente por la edad ya tiene algunas patologías instaladas, pero bueno, ese cuidado para que no se les complique es fundamental articularlo con las organizaciones que haya, con los servicios que haya en el barrio, para poder trabajar en prevención. Bueno, entonces, si pensamos la atención primaria de la salud eh, como una estrategia integradora del sistema, creo que este gráfico la puede mostrar un poco así de manera visual y entendible, donde tenemos una pirámide de base ancha, con un primer nivel de atención, que es el principal lugar, y donde tiene que haber gran cantidad de equipos de salud para poder garantizar la accesibilidad. Y acá no hablamos solo de centros de salud público, hablamos de consultorios, de centros de día en el primer nivel, de centros diagnósticos, hablamos de diversidad, centros de rehabilitación, digo, hay montones de servicios que pueden estar ubicados en este primer nivel de atención, y que puedan hacer prevención primaria, secundaria y terciaria. Hablamos del segundo y del tercero, donde hay digamos, el vértice es más fino, donde necesitamos menos personas que concurran a esos niveles de complejidad, pero la APS atravesando los 3 niveles de atención, la estrategia de APS como estrategia que acompaña a las personas, como un modelo de atención que acompaña a la persona a resolver sus problemas de salud, atraviesa los 3 niveles. También el primer contacto. El primer contacto, no estamos hablando de centros de salud periféricos, como se les llamaba, sino estamos hablando del primer contacto de los ciudadanos con el sistema de salud, sea en el nivel que sea. También hablamos de los 3 subsectores, el subsector público, seguridad social y privado. Hablamos de los otros sectores, me refiero a educación, a trabajo social, a obras públicas, ¿sí? Y hablamos de los 4 niveles de prevención. Prevención primaria, secundaria, y acá le estoy agregando la prevención cuaternaria. Sabemos que la prevención cuaternaria es la reducción del daño que produce el propio sistema de salud. Si nosotros pudiéramos poner un sistema de salud con un equipo cerca donde vive la gente, que podamos acompañarlos en la multiplicidad de factores que
atraviesan su vida y su salud desde lo sano, desde un embarazo, un control de niño sano, hasta un adulto mayor que tiene lo que le decimos o le llamamos la bolsita de medicamentos, que está dada en general por diversidad de especialistas y que muchas veces necesitan acompañamiento y supervisión para no mezclar uno con otros. Bueno, ahí estamos haciendo prevención cuaternaria, estamos haciendo disminución del daño que produce el propio sistema de salud por no comprender y no acompañar los determinantes sociales de las personas y de las comunidades. Entonces, para ejemplificar con esta imagen, digo, tenemos a las personas y a las comunidades con infinidad de caminos cuando tienen que resolver un problema de salud. Lo que la estrategia de atención primaria intenta hacer es hacer un único camino de esa diversidad de caminos, facilitar y producir luz, acompañar, iluminar, así como el faro, ¿no? Orientar el recorrido de las personas a través del sistema de salud, facilitándole el acceso y todos los componentes de las equidades del derecho a la salud. Y acá tenemos un ejemplo práctico, es un ejemplo que le hemos llamado el camino de la embarazada. Este ejemplo se armó en un área particular, que era en el municipio de Moreno, donde tuve la experiencia de trabajar, a partir de la creación de una maternidad, la maternidad Estela de Carlotto, que era una maternidad que estaba orientada al embarazo de bajo riesgo, orientada una maternidad de parto respetado y orientada a la familia, se reorganizó todo lo que era la atención de las embarazadas, casi específicamente, digamos, estaba más orientada, era un subsector público, pero atendía muchas personas, muchas embarazadas en particular, también de la seguridad social, o sea, como el sistema público, ustedes saben que nosotros decimos que las personas que no tienen otro sistema, otro servicio de salud, decimos que tienen subsector público como cobertura exclusiva. Pero sabemos que el sector público cubre o da servicios a todos los ciudadanos, tengan otros servicios, por ejemplo, de seguridad social o privado también. Entonces, en este caso se organizaron, había 40 centros de salud municipales donde había obstétricas que llevaban a cabo el control de embarazo de bajo riesgo de las embarazadas, y estas embarazadas estaba acordado, normatizado, que cuando tenían 36 semanas de gestación, si no habían tenido ningún problema a esa hora, concurrían a la maternidad Carlotto sin turno para hacerse lo que le llamábamos un tamizaje. En ese tamizaje se hacían todos los controles de esa semana, de esa edad gestacional. Ustedes saben que las embarazadas reciben al menos un control mensual si son de bajo riesgo. Se hacía el laboratorio, la ecografía, una consulta con enfermería y también una consulta con obstetricia, y ahí se determinaba si se hacía como una reevaluación del riesgo y se decidía si podía volver al centro de salud a controlar, si directamente volver a tener su bebé en el momento que empezara el trabajo de parto, o bien si se detectaba un riesgo, iba al hospital Mariano y Luciano de la Vega, que era un hospital de complejidad intermedia, otro hospital provincial. Ahí había un servicio de consultorios de alto riesgo para diabetes, para hipertensión o las embarazadas que iban a cesárea, y ya se le hacía el seguimiento y se informaba a la maternidad y al centro de salud de base que esta paciente seguía su control en ese lugar. Por otro lado, si se detectaba un muy alto riesgo, se las derivaba, pero con turno programado, o sea, no le decían, andá y saca turno, sino con turno programado, ya la persona iba a ser recibida al Hospital Posadas, que era un hospital nacional, donde tenía una neonatología de alta complejidad, por lo cual podía recibir embarazos que tenían riesgo de tener bebés de muy bajo peso. Bueno, todo este sistema, que así parece de fácil, hacía que una embarazada pudiera ir de un nivel al otro. Ustedes piensen que acá tenemos 4 niveles de atención, tenemos centros de salud, tenemos un hospital de partos de bajo riesgo, un hospital de
partos de alto riesgo y otro hospital de muy alto riesgo. O sea, y a la vez tenemos 3 jurisdicciones. Digo, acá vamos a hacer un poco repaso del sistema de salud. Tenemos jurisdicción municipal, jurisdicción provincial y jurisdicción nacional donde correspondía el Hospital Posadas. Sin embargo, las pacientes, las embarazadas, podían recorrer el sistema con acuerdos previos y donde cada uno hacía su parte o contribuía a resolver la complejidad que le tocaba, según el grado de riesgo de esa embarazada. Entonces, ya para ir finalizando, hay este autor que nombramos en la definición de lo que era el derecho a la salud, que se llama Mario Robre, como les habíamos comentado. En un texto que les compartí en la bibliografía, dice, la APS, aún con sus luces y sombras, se ha constituido en una de las propuestas más potentes y estables de reforma del sistema de salud en el mundo. ¿Qué quiere decir? A pesar de todo esto que dice Mario Testa, de atención primaria o primitiva, y de compensación para los que no tenían, digo, atención de baja calidad, para pobres, digo, como una de las definiciones más duras y más crueles que se ha hecho sobre la atención primaria, y también una concepción un poco que el propio sistema de salud y la propia comunidad médica tiene respecto a esto. Mario Robre plantea que a pesar de todo esto, de los desarrollos distintos que se dieron en el mundo y en nuestro propio país, la APS sigue siendo una de las propuestas que permitió las reformas del sistema. Si ustedes ven, hay sistemas de prepagas y de obras sociales que también han organizado su sistema de salud a través de una puerta de entrada, también con médicos de familia, con médicos de cabecera, con la organización de sus servicios. Y también ha permitido un gran despliegue en el país de centros de salud más cerca de donde la gente vive. A propósito de eso, los diferentes, digamos, avances que se han logrado con la atención primaria que plantea Robre tienen que ver con cambios significativos en indicadores sanitarios. La mortalidad infantil ha bajado sustancialmente, nosotros tenemos alrededor de 10 ahora en Argentina, por ejemplo, también vinculado a que hubo mucho desarrollo y mejora de condiciones de vida en otras cuestiones, ¿no? También en acceso al agua, en acceso a la vivienda, a pesar de que todavía tenemos una deuda pendiente muy grande, a través de un cambio un poco de enfoque y todas las prácticas preventivas, la ampliación de vacunas, el calendario de vacunación, la ley de salud sexual y reproductiva, la ley de HIV, la ley de tabaco, la ley de obesidad, la ley de diabetes, que todo eso implicó que el programa médico obligatorio cubriera otros servicios que antes no cubría, y por la dificultad para pagarlo implicaba que haya mucha gente que no pudiera adquirir la medicación o no pudiera tener garantizados los tratamientos. Bueno, todo eso ayudó a que haya muchos indicadores sanitarios que hayan mejorado su resultado. Después tenemos un incremento muy significativo del personal de salud que se desempeña profesionalmente fuera de los hospitales, y una inclusión de nuevas categorías laborales como en el trabajo comunitario. Estamos hablando de la inclusión de agentes sanitarios, la inclusión de enfermeros, y un montón de equipos que trabajan en los centros de salud. Estos centros de salud pueden tener distintos nombres, en la Ciudad de Buenos Aires se llaman CESAC, en otros lugares se llaman unidades sanitarias, en otros lugares le dicen las salitas, los centros de salud, y como les decía hoy, también los consultorios privados. Una redefinición de las prácticas profesionales y la creación de especialidades como la de médico generalista o médico de familia, como les conté anteriormente. Multiplicación de centros de salud, de efectores cerca de la comunidad, ampliación de esos servicios, presencia de experiencias de participación social, digo, hay muchas experiencias en consejos barriales, en organizaciones que se pusieron de acuerdo para mejorar algunos servicios. Por ejemplo, había muchos de los centros de salud que surgieron de sociedades de fomentos, de cooperadoras, de cooperativas, que fueron, a los barrios fueron como pidiendo y organizándose para tener su prestador de salud. Lo mismo a través de la necesidad
de la creación y la construcción de nuevos hospitales. Mucho tuvo que ver con la participación social de la gente, de los vecinos, que empezaron a reclamar mayor servicios de salud más cerca de donde vivían. El desarrollo de experiencias locales articuladas con otros sectores, medio ambiente, agricultura, educación, esto que le decía, el programa de salud escolar, programas de alimentación, actividades culturales vinculadas a los centros de salud. Hay un tipo de centro de salud que se llama SIC, Centro Integrado Comunitario, que tienen un Zoom, un salón de usos múltiples. Ahí se desarrolla de escolaridad primaria, escolaridad secundaria, actividades físicas, talleres de cocina, talleres para adultos, huertas medicinales. Bueno, se amplió muchísimo la mirada, el abordaje de las diferentes actividades que se pueden hacer vinculadas a los prestadores de salud. Bueno, aún así, con todos estos desarrollos tenemos algunas deudas pendientes. Yo les voy a mostrar algunos indicadores que están de nuestro país, son de 2016, y hablan de la brecha que hay entre resultados sanitarios en diferentes provincias de nuestro país. Si miran, por ejemplo, la mortalidad infantil, para el 2016 estaba en 9,7, la provincia que mayor tiene aún tiene 15 de mortalidad infantil, 15 niños cada 1000 nacidos vivos, y la más baja tiene 6,7, que es la ciudad de Buenos Aires. Si ustedes miran hacia adentro de la ciudad de Buenos Aires, van a ver que ese número es distinto en la zona sur y en la zona norte, ¿sí? La tasa de mortalidad materna para un promedio país de 3,4, tenemos provincias que tienen 12,3 todavía, y provincias o ciudades que tienen 1,5. Mortalidad por tumor de colon, que es de 14,9, tenemos provincias con 26,3 y la que menos tiene 5,2. Por mortalidad por tumores de cuello, de 5,4 es el valor. Tenemos provincias con 12,3 y 1,3, 1,6 la que menos tiene. Esto está muy vinculado al acceso a estudios de tamizaje, por ejemplo, como algo muy sencillo como el PAP, que se hace en casi todos los centros de salud del país. Bueno, estos son algunos otros datos, también como acceso, por ejemplo, a mamografía. Tenemos provincias con un 84,7% de personas que se lo tienen que hacer y que se lo logran hacer. Y otras que tienen 38,8. El PAP, como les decía, hay provincias que tienen un 87,1 y otras el 51. Tamizaje de cáncer de colon, tenemos con la mejor provincia con 47,5 y las peores con 10,2. Entonces, tenemos todos estos indicadores y a la vez tenemos otros problemas que se plantean, ¿sí? En este caso, los problemas del siglo XXI están atravesados por los cambios demográficos y el envejecimiento de la población. Vieron que Almata hablaba de salud materno-infantil. Bueno, ahora tenemos una población de adultos, que es importante, adultos que alargan su vida y tienen problemas socioarticulares, tienen problemas de enfermedades crónicas, urbanización y todo el tema de todavía más pérdida de población rural y más conglomerados en las grandes ciudades, con acúmulo de desigualdades en condiciones de vivienda. Lo estamos viendo ahora, lo que pasa también con el tema de la pandemia y lo que pasa en los barrios más vulnerables. Cambios epidemiológicos, esto que decíamos, aumento de enfermedades crónicas, enfermedades no transmisibles, problemas más complejos y nuevos de salud mental. También tenemos problemas vinculados a la resistencia de antimicrobianos. También tenemos emergencias complejas, bueno, epidemias, que es lo que nos está pasando ahora, guerra, violencia, efectos del cambio climático, todo el tema de las migraciones. Nuestro país recibe muchos migrantes, ustedes vieron toda la complejidad de la migración de África a Europa, y todas las complejidades de las migraciones, la población latina en Estados Unidos, y las desigualdades que se van adosadas, digamos, a estos procesos de inmigraciones que son, digamos, causas humanitarias que no son acompañadas por las políticas internacionales en estos procesos y provocan gran desigualdad para esas personas, para esos migrantes. Bueno, sistemas de salud cada vez más complejos y con costos crecientes, cada vez hay más tecnología, cada vez hay más medicamentos, y cada vez hay más posibilidades, por un lado, de resolver problemas, pero también
de complejizar los tratamientos y aumentar los costos. Y esto implica también el incremento de la voz ciudadana, y con las expectativas crecientes, digo, todo el mundo tiene acceso a Internet, o la mayor parte de las personas, y saben qué es las posibilidades de tratamiento distintos. Bueno, hay un mayor nivel de exigencia respecto de qué es lo que se espera del sistema de salud. Y un papel mayor del sector privado, de innovación, de la revolución tecnológica y la era de la información, las historias clínicas informatizadas, todo el tema de la seguridad de la información, el tema de los intereses del mercado asociado al sector privado, porque básicamente todo el sistema de privado y de seguridad social, por más que el sistema de seguridad social implique un sistema solidario, contrata prestadores privados para sus prestaciones que tienen intereses del mercado, y eso hace también que haya una instalación de determinadas necesidades a nivel colectivo de la sociedad que esté reclamando y esté demandando determinadas prestaciones o servicios de salud que quizás no son tan necesarios y que implican un gasto enorme, digo, por más que la salud es una inversión, para poder garantizar, digamos, el derecho a la salud, implican a veces también unas necesidades impuestas por otros que no son necesariamente vinculadas con los problemas verdaderos de salud de las personas, ni las planificaciones de salud de los distintos países. Entonces, en el documento de Astana, que es a 40 años de Alma Ata, es la nueva reunión que se hizo el año pasado, para volver a discutir a 40 años de Alma Ata qué está pasando. Bueno, se vuelve a insistir en varias cuestiones de la estrategia, pero se hace foco en la necesidad de seguir trabajando en promoción de la salud, en incorporar en la lógica de la salud ambiental y cómo el medio ambiente facilita también el tema de las enfermedades. Ustedes ven la globalidad, el tema de que antes no teníamos dengue, no teníamos fiebre amarilla, ahora tenemos, cómo se trasladan rápidamente las enfermedades a lo largo del mundo y cómo eso lo facilita los cambios ambientales, la lógica del cambio de la ley, salud mental comunitaria, salud del trabajador, salud, bueno, en el ciclo de vida, pero no solo orientado a lo materno-infantil, sino en todas las edades de la vida, enfermedades crónicas, seguir trabajando en la seguridad alimentaria y la alimentación, seguir cuidando la salud vocal, todo el tema de medicamentos en el primer nivel de atención. Digo, los medicamentos se han instalado en el primer nivel de atención, implican una farmacovigilancia también a ese nivel. El tema de cuidados paliativos y la rehabilitación, digo, cómo esa estrategia, no solo vinculado a personas que padecen cáncer, sino desde toda la lógica de enfermedades crónicas, todo el tema de atención paliativa y rehabilitación basada en la comunidad, cómo pasan a ser actividades esenciales de la estrategia de atención primaria en estos cambios que tenemos a lo largo, digamos, que atraviesan a la sociedad en estos últimos años, en estas últimas décadas. Entonces, para terminar, volvemos a decir que la atención primaria es más necesaria que nunca. Ustedes van a leer en algunos textos que se habla que puede ser una política, que puede ser una estrategia, que puede ser un nivel de atención si la limitamos a los centros de salud o al primer nivel de atención, digamos, que pueden ser programas que se organizan y se instalan en los primeros niveles de atención o articulando diferentes niveles de atención, pero básicamente la atención primaria, si pensamos todas esas componentes esenciales que estuvimos describiendo, implica un modelo de atención, ¿sí? Un modelo de atención para acompañar a las personas a resolver, primero a cuidar su salud, a resolver sus problemas de salud, a lo largo de todo el sistema, no importa el sector, no importa el nivel de atención, pero es un equipo de salud que tiene una mirada integral, interdisciplinaria, y que acompaña a las personas a resolver sus problemas a través del sistema para garantizar el derecho a la salud. ¿Cómo lo acompaña? Bueno, con un enfoque de redes. Y ahí viene nuestro último tema para poder ver cómo concretamos esta estrategia de atención primaria a través de las redes.